Hola, hola chicos y bienvenidos a otro video del canal. Si soy Jessie, aquí se habla de escritura, cosas de vivir, de escribir, eventos literarios, por ahí algunos chismecitos y todas esas cuestiones que tienen que ver con historias, buenas historias para crear lógicamente y también para disfrutar de ellas. Si les gustó todo este contenido, no dejen de suscribirse, campanita roja aquí abajo, denle con todo para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Dicho eso, les traigo lecturas, así es, reseñas de libros, y traigo unos libros muy buenos. Entonces, sí, por ahí voy a hablarles de un libro que la verdad a mí me gusta mucho. De hecho, conocí primero el libro, luego la película. Yo no sabía que había película y cuando vi la película dije, ¿por qué no sabía que tenía? Pero bueno, eso por un lado, y por el otro, sí, les traigo lecturas. Ahora sí que seguimos con el tema de Ace Planet y más libros, bueno, un audiolibro. Entonces, sí, la carrera está larguita. Entonces, ¿qué les parece? Sí, comenzamos con ello. Vamos a esto. Primera lectura: La Dama de la Perla o La Joven de la Perla, de Trédit Chevalier. Este libro, no saben, estas lecturas que cada cierto tiempo regreso a ellas o las hago, porque como que es un espacio seguro. Me gusta mucho la prosa de Chevalier. Yo la conocí por La Dama y el Unicornio, y de ahí hay varios libros de ella que me gustan mucho, no los he llegado a soltar, entre ellos pues justamente este libro, y es que está súper bien disfrutable, muy entretenido, y me gusta muchísimo todos estos giros y esta especulación en torno a la obra de Johannes Bremer. Entonces, si tienen la oportunidad de leer el libro, la verdad es que está muy bueno y sí les recomiendo que le echen un ojo. Pero rapidísimo, si no me ubican de qué va la historia, esta historia nos sitúa en una época bastante lejana. De hecho, miren, ahí dice segunda mitad de siglo, justamente, del siglo XVII. Y conocemos a Griet, una chica la cual entra por cuestiones laborales, que a fuerza tenía que entrar por cuestiones laborales. Estaba buscando trabajo, entra a la casa del pintor, y conforme avanza la historia vamos viendo que la relación entre ella y el pintor se va haciendo un poco más como cercana. Ojo, no estoy diciendo que el pintor engaña a su esposa con ella, no, simplemente como que parece que son dos almas que se compenetran bien, que se entienden mutuamente. Entonces eso ayuda a que poco a poco se vaya dando la historia. Y no solo eso, sino que permite que justamente al final Bremer cree esta pintura que se supone que es ahora sí que la que lo ha catapultado, bueno, una de las que lo ha catapultado para que ya sea conocido hoy en día. Entonces, sí, la verdad es que este libro, les digo, está muy bueno, sí les recomiendo que le echen un ojo. Como Chevalier va dándonos toda una historia en torno a una pintura, es increíble. Qué bárbara, qué buena mente para darnos todo esto, ¿no? Así que de su mente, y nada más tomando este asunto como un ejemplo, ¿no? Como una forma tanto de inspirarse como de también de ejemplo para poder crear la historia. Está muy bien, sinceramente, muy bien hecho por parte de Tracy. En cuanto a la prosa, la verdad es que no tengo ningún problema. Chevalier escribe de una forma súper amigable con los lectores, y vean, o sea, la verdad es que no van a tener mucho problema al momento de leer. El libro no es muy grande, lo van a terminar yo creo que en un buen tiempo. Ahí está, ya no tiene ni 300, bueno, se queda en el 299, 300 páginas, o sea, sí, la verdad es que es una lectura como muy amigable con uno, y muy disfrutable, muy disfrutable. En cuanto a personajes, la verdad es que yo no tengo ningún problema. Griet me parece una protagonista muy buena, sabe llevar muy bien su historia en cuanto a, ahora sí que basándonos en la época y en cuanto a la pintura y demás, sí hace un muy buen trabajo esta Chevalier al momento de ponernos a Griet y de llevarnos mediante sus ojos a ver su mundo, ¿no? A ver justamente este asunto de cómo se daba las clases trabajadoras en ese entonces, cómo salían adelante, cómo también ellos veían el mundo, veían a sus amos y demás. No, sí, la verdad está bastante interesante todo ese asunto. Escenarios
qué bárbaro, mis respetos. Ya sé que no puedo visitar esas épocas, ya sé que no, pero ¿quién no quisiera ver algo así de adentrarte y decir, ay, qué padre, qué loco, va a estar genial? Y bueno, tenemos la película y creo que no hacen un mal trabajo la película y adaptando algunas partes del libro, porque lógicamente no puede adaptar todo el libro, ¿verdad? Pero sí hay algunas partes del libro que sí adapta bien y que considero sí aparecen, la verdad, bien dentro de lo que es la historia. Entonces, si tienen una oportunidad de leer el libro, sí les recomiendo que le echen un ojo, porque la verdad tiene muy buenos referentes en cuanto, no solo a la época, en cuanto a personajes, en cuanto a estilo narrativo, en cuanto a referencias culturales, en el caso de la pintura y demás. Entonces sí les recomiendo que le echen un ojo. Este libro yo recuerdo que en Goodreads le puse, ¿qué fue? Creo que fue un 4.7, me parece que sí, un 4.7 de 5. Por ahí hay nada más ciertos detalles, ciertos tecnicismos que pues sí, como que me cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, los nombres. Es que agarró nombres para ciertos personajes como muy rebuscados. Y uno, seamos honestos, luego te cuesta trabajo pronunciarlos, pues más luego recordar algunas cosas. Entonces pues sí. Por ejemplo, por ahí hay una chica que se llama Taneka, creo que sí. Pero yo batallé muchísimo con ella. O Tanek. Ah, Tanek. Sí, ahí está. Ay, no. Yo batallaba muchísimo porque yo siempre, para que vean, siempre confundía su nombre. Decía yo, Tanek. Tanek. O sea, sí, tenía yo luego ese problema y no era la única. O sea, por ahí había otros personajes que yo estaba así de, no inventes, ¿por qué me haces esto? Entonces, bueno, ya es más por temas míos, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, si ustedes no tienen problemas con el asunto de los nombres, pues bueno, es una lectura que sí vale la pena que le echen un ojo. Dicho esto, ¿qué les parece si nos vamos al segundo libro de la semana? Vamos a él. Segundo libro de esta semana, Ice Planet Clones. Ya regresamos y ya tenemos la historia de Rejal. Qué bruto, pobrecito vato. O sea, desde el primer tomo de Ice Planet, Ice Home. Desde el primer tomo de Ice Home me lo dejaron cholito. Y hasta ahorita consiguió pareja. Qué fea, Ruby. Bueno, no, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Ruby Dixon y comentó que lo que pasó con el Rejal fue que cuando ella intentaba emparejarlo con alguien, no lo veía con nadie. Ella dice que cuando escribe y está emparejando a los personajes, como que ellos forman un diálogo mental en su cabeza. O sea, ella sí los imagina conviviendo, platicando y demás, y a Rejal no lo veía conviviendo con nadie. Entonces puedo llegar a entender eso porque me ha pasado con algunos personajes. O sea, como autora lo entiendes, pero como lectora dices, pobrecito, güey, hasta ahorita le tocó. Pero bueno, el chiste es que ya le tocó el Rejal. Y la verdad es que Rosalind me pareció un buen personaje. Sí, la verdad, sí está Rosalind, la verdad, sí me pareció que tiene aquella chispa que tal vez le falta un poquito a Rejal, porque Rejal tiende a ser muy serio como es líder y tiene que estar muy enfocado en temas de parece que checa los alimentos y controla a esta gente y demás, o sea, toda la organización y demás. Sí, puedo llegar a entender que por ahí tal vez le falta un poquito de emoción a su vida. Entonces, sí, ver a este hombre conviviendo con Rosalind, la verdad, creo que sí ayuda mucho al momento de que justamente uno se va moviendo en su historia. Pero recuerden dónde nos quedamos al final de Ice Home. No sé si se acuerdan que a Tia y a Rejal se los llevaron, los secuestraron. Gente que nadie sabe, nadie supo. Bueno, aquí en esta historia ya por fin los conocemos. Y sí, las dudas de muchos son respondidas en este libro. Parece ser que algunos ancestros no murieron tan, no, que no estaban tan como dijeron. No, de hecho, una parte de ellos formó una sociedad bajo tierra, un poco pesadona, un poco manchadona,
pero sí formaron una sociedad bastante nutrida bajo tierra. Y bueno, esa sociedad es justamente la que se los llevó, y no solo se llevó a Tía y a Esrejal, sino que se llevaron a Rosalind. A Rosalind desde un inicio la ven como maldita, porque acuérdense que ella, como no tiene un cuy, bueno, estos los cutis, no tiene un parásito básicamente. Como no tiene un cuy, básicamente ella pues sí batalla con el asunto de que empieza a debilitarse por la atmósfera tóxica de Not Hot. Entonces la creen como que alguien maldito que no va a sobrevivir, no nada. Y Esrejal no, en automático, o sea, él en automático la ve y sabe que es para él. Dice, no la puedo dejar que le pase nada. Entonces, pobrecitas, esto se vuelve una carrera contra reloj para poderla salvar. Y no solo eso, sino también para poder ayudar a Tía, ¿no? Para ahora sí que encontrar a su amiga y para que los dos salgan junto con Rosalind. Y la cosa se vuelve un desbarajuste completo. Entonces, si quieren saber bien qué onda con la historia, sí les recomiendo que se la lean un ratito, le echen un ojazo, disfrútenla y ya después me estarán comentando qué les parece. En cuanto a técnicas narrativas, no tengo mucho que decir. Ya les he platicado acerca del estilo de Ruby Dixon. Es bastante dinámico, por lo mismo de que estos libros están enfocados a un público no tan lector, o sea, tan asiduo, así manchado de leer tochos como es, por ejemplo, En busca del tiempo perdido. Pues no, ¿verdad? No, como que buscan una literatura un poco más fast, más rápida. Entonces sí, Ruby la verdad lo adapta muy bien. Personajes, Esrejal y Rosalind la verdad me gustaron mucho, hacen una buena mancuerna. Como les digo, él es un poquito más serio en unas cuestiones, ella es un poquito más vivaracha, pero en otras cuestiones tal vez ella es un poco más tímida, un poco más retraída, y él se atreve más, ¿no?, a hacer otras cosas. Entonces sí creo que tienen un buen balance ambos personajes. Ahora, los personajes que vemos aparte de Tía no están nada mal. Por ejemplo, los nuevos agregados, Rem, Tarjev, Sergev, me parece que también se llama, uy, odio que me pongan nombres tan raros, y Nom. Sí, la verdad es que no me parecen malos aditamentos, creo que van a ayudar mucho para lo que es la historia que se vaya moviendo y demás. Entonces sí, creo que en ese aspecto Ruby hizo un buen trabajo, también introduciendo a los ancestros, introduciendo a los clones y demás. Entonces sí, creo que todavía tenemos Ice Planet para rato, entonces a ver cómo se da la cosa. Escenario, seguimos en Not Hot, pero aquí vemos algo diferente, algo que hizo que nada más por este apartado hizo que la escala de Goodreads subiera un puntito más mi opinión en cuanto a este libro. Vemos una nueva civilización, no vemos todo, pero vemos una parte, vemos a varios personajes, vemos parte de lo que hacen, parte de las prohibiciones que tienen. Entonces sí, me gusta esta introducción, nada más por ese detalle. En Goodreads recuerdo que Ice Planet Clones 1 le puse, creo que fue un 4.5, sí, fue un 4.5 de 5, nada más por ese detalle, porque ya saben que a mí me encanta, adoro que me pongan detalles de mitología, historias, todo este asunto de cómo van construyendo sociedades y demás. Lo amo. Iba a decir otra palabra bien, pero no, dije, yo también no me va a censurar. Entonces sí, me encanta. Entonces si tienen la oportunidad de checar esta historia, sí les recomiendo que echen un ojo. Nada más ubiquen que esta es la primera parte de la tercera saga basada en Not Hot. Entonces advertidos están. Y los libros Ice Planet, simplemente Ice Planet Barbarians fueron como 18 libros y Ice Home fueron como 16, 17 libros. Entonces hagan cuentas y ármense de paciencia. Por lo pronto, hasta aquí llegaría los comentarios del segundo libro que me leí esta semana. Vámonos al último. Última lectura de la semana: El extraño de H.P. Lovecraft. ¿Alguna vez han sentido raros, como que no se sienten ad hoc en un lugar o con un grupo de personas, como que hay algo que no termina de cuajar, no se sienten afines a lo que están platicando y demás? Imagínense que esto aumente a la 10ª potencia por culpa de su aspecto, un aspecto espeluznante y monstruoso que en automático provoca el rechazo de la gente. Eso es lo que vemos en El extraño, y la verdad, no sé ustedes, pero a mi parecer
siento que es uno de los relatos como más introspectivos de Lovecraft. Siento, ya habiendo conocido parte de su historia de vida y demás, y por lo que se te llega a plantear, Lovecraft por mucho tiempo fue visto como una persona como que rara, y también se le llegó a marginar en algunas cuestiones por sus gustos, por justamente el tema de la escritura, todo este asunto. Digo, llegó a encontrar a muchos compañeros de pluma gracias a que le gustaba escribir correspondencia, pero imagínense si eso no hubiera pasado. Entonces, sabiendo eso, siento que esta historia como que él la pudo haber hecho basándose en su experiencia interior. ¿Por qué? En El extraño vemos a una criatura, un ser que se oculta entre las sombras, un ser grotesco que después de mucho tiempo decide salir a la luz, decide exponerse a los humanos y ver que él le tiene deparado el mundo. Lógicamente, por su aspecto solo hay rechazo, repulsión y por ahí incluso algunos actos de violencia medio gachos que provocan que corra despavorido y que literal casi ruegue volver a las sombras. Entonces, sí, la verdad es que la cosa sí se pone un tanto... En un principio sí te puede llegar a sorprender y te sacas de onda por el aspecto, después te sientes triste porque te das cuenta que algunos monstruos de hecho no son monstruos, más bien la gente y la forma de ver a esas personas son los que de verdad están pecando en ese aspecto. Entonces, sí, la cuestión se pone un tanto triste y dices, hoy algo me dolió, ya me dejó pensando. Entonces, sí, esta historia la verdad me gustó mucho por ese aspecto. Y les digo, ya analizando lo que uno sabe sobre la historia de Lovecraft, como que sí siento que se puede haber basado un poco en su experiencia de vida. De todos modos, muy buena forma de narrar el aspecto de este sujeto. No, el hombre hace muy buen trabajo. Ya sabemos cómo es Lovecraft, ¿no? Entonces ahí no tengo que ahondar demasiado. Mucha descripción, pero en este aspecto y en ese preciso del mismo extraño que nos está escribiendo, creo que sí era necesario que ahondar en descripción para poder comprender su miedo. Entonces sí, muy buen trabajo en ese aspecto. Tristemente a como es audiocuento, no lo puedo calificar en Goodreads, pero si pudiera yo creo que le pondré un 4.8 o puede que incluso un 4.9 de 5. No es muy largo, pero lo que nos muestra sí te deja pensando no solo en los valores de la humanidad, sino también en esta pregunta que todo el mundo se hace: ¿quién es de verdad el monstruo? ¿El que tiene el aspecto monstruoso o las personas que juzgan a esa persona por ese aspecto? Entonces sí, está fuerte. Entonces ahí reflexionenlo. Y hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí abajo en descripción están mis redes sociales, ahí por si quieren chochorear. También están mis rincones literarios por si quieren ver el contenido que les comparto por ahí, por la página, el podcast y demás. Y también están mis canales de apoyo por si me quieres dejar una propinita o una ayudita, lo que sea. Sí, por ahí encuentran todo eso y está en un solo lugar. El enlace del Linktree, nada más lo presionan y en automático ya les sale el desplegado con todos estos lugares. Dicho esto, cuídense y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.